Tesla nació en Croacia y según una leyenda fue a medianoche durante una tormenta eléctrica, un 10 de julio en 1856. En 1884, a los 28 años de edad, Tesla se mudó a los Estados Unidos con escaso dinero y una carta de recomendación de su jefe a Thomas Edison, que decía: "Conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos y este hombre es el otro". Así que es usted el pintoresco técnico ingeniero que me han aconsejado desde Europa, ¿no? Pues sí, señor Edison, he llegado desde Europa a Estados Unidos sin un centavo y únicamente recomendado por un amigo. Así que le pido un puesto de trabajo en su eminente empresa. Pues me han informado de fallos en los generadores eléctricos. ¿Le importaría o interesaría trabajar en ello? Reconozco que será todo un reto encargarse de tal cometido, pero vayámonos a lo que de verdad importa. ¿Qué saco yo de todo esto? Directo, tenaz, me gusta bastante. Diría que por ahora le propondría unos $50.000 en bonos del Estado y ya cuando acaben las obras veré si se los doy, ¿vale? Dela entonces por hecho, señor Edison. Uno de los mayores inventos se le ocurrió mientras iba caminando con un amigo por un parque, y lo dibujó en la Tierra. Es lo que se conoce hoy en día como el motor asíncrono, un generador de corriente alterna usado en la grandísima mayoría de aparatos electrónicos, desde, por ejemplo, aspiradoras hasta máquinas de triturar, coches híbridos y etc. Tras años, Tesla estuvo innovando en su motor asíncrono, viéndose eclipsada la obra de Edison. Bueno, le tengo que decir que no me ha parecido correcto las obras que ha llevado en mi empresa. No sé por qué, pero creo que no ha realizado bien su trabajo. Permítame poner eso en duda, señor Edison. He estado optimizando el rendimiento de unos generadores eléctricos completamente obsoletos, además de haber estado metiéndome en ciertos prototipos, como el nuevo motor asíncrono. ¿Sabe Dios qué clase de implicaciones podría tener eso en un futuro? Muchacho, usted lo que es un incompetente, le hace falta aprender ese humor americano. ¿Significa entonces que no me voy a llevar esos $50.000? Effective Wonder. Bueno, soy Nicola Y yo Tesla. y este es nuestro experimento. La bobina de Tesla. Para construir la bobina de Tesla nos hemos servido de elementos que se pueden bien encontrar en la casa o requerir de comprarlos. En primer lugar, mencionemos el spark gap, que está compuesto por dos arandelas unidas a una cierta distancia, y las tomas de entrada de la fuente de alta voltaje, que los componen dos clavos, en este caso es el positivo, conectado a una toma del spark gap, y un negativo que está conectado a la clema, que sirve en este caso de puente entre el resto de piezas que componen la bobina de Tesla. El siguiente elemento, en este sentido, es el capacitor. Un capacitor, aprovechamos para decir, hecho por completo de forma casera y que está compuesto de papel de acetato, que puede encontrarse en cualquier papelería de una manera muy sencilla, y papel de aluminio, que está en prácticamente cualquier casa. Luego nos vamos hacia lo que vendría siendo el tubo. Aquí tenemos el primario, este pequeño tubo de PVC que se encuentra enrollado por el cable amarillo y verde y por el que circula corriente que inducirá en el segundo. Este es el secundario, completamente forrado de cobre y que va a tener en torno a unas 100, unas 200 vueltas. Y para finalizar tenemos la antena, que en este caso es una pesa con una forma clara de toroide, forrada de papel de aluminio, pero podría ser perfectamente con una forma esférica, forrada igualmente de papel de aluminio. Eso ya queda a decisión de quien haga la bobina. Para hacer funcionar nuestra bobina de Tesla necesitamos en primera instancia una fuente de alto voltaje de corriente alterna que suministre electricidad al circuito y más concretamente al capacitor. Este capacitor se quedará cargado y solamente se descargará en el denominado spark gap. Si recordamos esas dos pequeñas arandelas que vimos al comienzo, muy próximas entre sí. Y en esta descarga se producirá una ruptura del dieléctrico. El dieléctrico en este caso es el material aislante que se encuentra entre ambos y que no es otro que el aire. Esta ruptura del mismo produce una chispa y un zumbido muy característico, que aparte de resultar un fenómeno visual pues, bastante llamativo, ¿no? que llama la atención así,
pues también obedece a una característica más importante, y es la de evitar que pulsos de alta frecuencia generados por la fuente de alto voltaje recorran caminos no previstos y dañen el transformador, de tal manera que la función del Spark Gap es también la de redirigir la corriente al sitio adecuado, que es a la bobina primaria. Y al circular corriente por la bobina primaria, inducirá un campo electromagnético en el secundario, que dispondrá de un toroide y de una toma a tierra, que básicamente la función es la de evitar derivaciones indeseadas de electricidad y que podrían causar más un disgusto. Todo este fenómeno aunado hace que al acercar la bombilla al sistema, pues esta se encienda y provoca ese fenómeno tan espectacular, ¿no? Por último, destacar que una condición importante, la conductancia debe ser igual a la inductancia, es decir, el circuito debe estar en resonancia. No nos vamos a meter en berenjenales para explicar qué es una cosa, qué es otra, pero saber que esta es una condición importante para que el circuito como tal funcione. Como Romain había dicho, para el funcionamiento de la bobina de Tesla nos hacía falta una fuente de alto voltaje, y más bien concretamente una corriente alterna. Nuestra bobina de Tesla está realmente conectada a una fuente de alimentación de 9 voltios, una pila que está en corriente continua. Esta transformación se puede observar en el transformador flyback, que es un transformador que se puede encontrar en cualquier monitor de televisión o de PC y que nos da a la bobina esa corriente alterna. Sin embargo, también se puede apreciar en el circuito integrado esa transformación que se puede de algún modo ver en el timer 555, que no es más que un microchip que hace que impulsos eléctricos varíen, oscilen, creando así pues una corriente osciladora o alterna, ¿no? Y finalmente pues un conjunto de transistores que hacen que aumente la tensión y bueno, induciéndolo en el flyback, produciendo la corriente de entrada a la bobina en torno de unos 35 o 40 kilovoltios. Mientras trabajaba duro para mantenerse y ahorrar el capital para nuevas invenciones, Tesla estaba aterrado con los cables del sistema eléctrico que inundaban la ciudad. El sistema era un desastre de cables y alambrado a lo alto. De hecho, en algunas áreas hasta tapaban al sol. El sistema eléctrico que pensó que era ineficiente era llamado corriente directa o DC. Edison, el antiguo jefe de Tesla, era uno de los principales inversionistas de la energía DC. Tesla sabía que debía existir una mejor manera de hacerlo y estaba destinado a inventar un nuevo sistema que se convertiría en el estándar global, la corriente alterna o AC. Aquí tenemos un cable de corriente directa que hubiera alimentado con 1.000.000 de vatios a una típica cuadra de la ciudad de Nueva York. Usando la corriente alterna con el sistema AC de Tesla, un alambre así de pequeño podía transmitir la misma cantidad de energía a los hogares. Misma cantidad de energía, solo vean la diferencia. Tesla desarrolló un sistema de generadores AC que alternaban la corriente eléctrica entre polos positivos y negativos en 60 ciclos por segundo. Enviando AC a un transformador prácticamente no había pérdida de energía, ya que subiría el voltaje y disminuiría la corriente, logrando transmitir energía AC cientos kilómetros más allá que la corriente DC.